Problemas en el paraíso. Ese es el tema de hoy. Problemas en el paraíso. Y editando y reescuchando una predicación que di hace 15 días, Crece y multiplícate, precisamente dije esta frase: problemas en el paraíso. Y ahora es el tema. Y quiero que el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra. Vamos a empezar con Juan 10, 27. Hermano, aunque las citas van a aparecer en pantalla, usted búsquelas en su Biblia. Haga lo posible por buscarlas, para ver si están bien, ¿verdad? Porque luego se me van las cabras, ¿verdad? Usted no se vaya, hermano. Usted no se vaya, hermano. Usted es ovejita. Usted no es cabra, ni chivo. Pero a veces se me van las cabras, entonces usted me puede ayudar. Juan 10, 27, Jesús hablando, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Amén. Aleluya. Todos los que somos ovejas del Señor tenemos que reconocer la voz de nuestro pastor, tenemos que conocer la voz del pastor y tenemos que seguirla. Hace un tiempo atrás me pasó un detalle, que iba yo en la calle y alguien chifló, pero la manera en que chifló era la misma manera en que chiflaba mi papá. Y yo automáticamente volteé. Y créame que sentí un como escalofrío de ¿dónde está mi papá? Y su manera era muy peculiar de chiflarnos, y todo mundo sabíamos. Desde que venía del trabajo él empezaba a chiflar y ya sabíamos que papá ya venía a casa. Conocíamos eso de mi papá. Y a mi edad tan grande, eso me recordó a mi papá. Un sonido solamente. ¿Cuánto más nosotros debemos de reconocer la voz de nuestro Señor Jesucristo? Pero déjeme contarle una historia. Déjeme contarle algo. Están unas personas en cierto lugar y de momento les empieza a invadir un temor. No era temor, era un terror. Empezaron a sudar, empezaron a mirarse mutuamente y a decir: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el lugar donde estaban se escuchó que había alguien más y caminaba y hablaba, y eso trajo un terror
a la vida de estas personas, increíblemente. Entonces ellos optaron por salvarse y buscaron dónde refugiarse de la amenaza que sentían en ese lugar. Pero de momento oyeron que las pisadas se acercaban más a donde estaban ellos. Y si esto fuera una película de terror, el suspenso subiría y la música también. Y de momento se oiría la voz de aquel extraño que diría: ¿dónde estás tú? Pastor, eso no es de terror, es el huerto del Edén. Esa voz, esas pisadas tan tenebrosas, no son tenebrosas, es la voz de Dios, es la presencia de Dios. ¿Y por qué aquellos dos seres tenían tanto miedo de escuchar cerca de ellos las pisadas y la voz de un Dios tan amoroso? El terror que les paralizaba era por la desobediencia que ellos habían hecho, por los errores y los pecados que habían cometido, por lo que estaban haciendo. Se sintieron amenazados por una presencia que debería de traer bendición a sus vidas. Problemas en el paraíso. Pero el problema no era Dios. El problema estaba en el corazón y en la mente de aquellos dos seres que Dios había creado y que habían desobedecido al mandato de Dios. Y por su desobediencia se encontraron desnudos y ahora tenían temor de aquel que se paseaba por el huerto. Ahora tenían miedo mientras la voz se acercaba y se hacía más fuerte, preguntando: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Qué ilógico, ¿no? Lo que debe de a nosotros traernos paz, lo que debe de traer seguridad y confianza, a estas dos personas les produjo un terror, un temblor, un miedo. Ellos no desconocían la voz de Dios. Como muchos de los que estamos aquí, no desconocemos la voz de Dios. Pero los problemas en el paraíso no vienen por Dios, vienen por las acciones que los hombres, la mujer y el hombre de Dios cometieron. Los problemas que nos están pasando a nosotros y la angustia que sentimos, el temor que sentimos, no es otra cosa más que el resultado de nuestras acciones. Ellos no podían decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque ellos no sabían en qué momento iba a aparecer Dios. Porque la costumbre de Dios es pasearse entre su creación. Problemas en el paraíso. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, cuando Dios nos habla y cuando Dios trae un mensaje, a veces a nosotros nos da miedo, a veces nos da enojo, a veces nos da despreocupación, ¿verdad? ¿Qué importa? He escuchado tantos mensajes y sigo igual. Pero escuchar la voz de Dios siempre va a traer bendición. Siempre. Pero para Adán y Eva les estaba trayendo un temor, porque ellos mismos habían causado el pecado que los estaba invadiendo. Ahora estaban desnudos, cuando antes una gloria los cubría. Ahora tuvieron que hacerse delantales, cuando antes estaban vestidos de la gloria y de lo más maravilloso de Dios.
Qué tremendo, hermano. Problemas en el paraíso. Pero mire, déjeme continuar con la predicación. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, recuerda sus misericordias. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, pero no hemos preparado nuestra vida para venir a la iglesia. Simplemente nos levantamos y decimos, es domingo y me voy. Pero hay que estar preparados. En la mañana hay que decirle, Señor, háblame, ministra mi vida. Si algo no te gusta, mira, el Espíritu Santo nos empieza a hablar y nos empieza a decir dónde. Es más, hermano, con todo respeto para el Espíritu Santo, tenemos discernimiento del bien y del mal y sabemos lo que hemos hecho, tanto bien como mal. Amén. Y a veces nos volvemos tercos y testarudos. A veces estamos desnudos, hermano, atrás de un árbol con nuestro delantal de autojusticia. Y cuando Dios nos habla, cuando Dios usa a alguien para hablarnos, pensamos que es el pastor o la pastora o la líder que trae algo contra nosotros. Pero al igual que muchos de ustedes, nosotros también hemos sentido ese miedo. Pero entonces yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Si lo más maravilloso es escuchar tu voz. Enséñame a escuchar tu voz. Yo le decía cuando yo estaba estudiando esto. Y Dios me dijo, para escuchar mi voz, tienes que recordar mis misericordias. Hermano, Dios nos ha salvado de muchas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cómo éramos antes? Sí, hermano, tenemos que recordar cómo éramos antes. Y tenemos que recordar, hermano, las misericordias que Dios tuvo con nosotros. En Éxodo capítulo 19, versículos 3 y 4, dice la palabra que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y dice el verso 4, ustedes vieron, mira lo que dice la palabra, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he atraído a mí. Lo primero que le dice Dios a Moisés es, tú vas a ir con el pueblo y les vas a recordar, ustedes vieron todos los milagros que hice para rescatarlos. Hermano, para aprender a escuchar la voz de Dios, tienes que recordar las misericordias que Dios ha tenido contigo, hermano. Tienes que ir a la cruz y mirar a aquel Jesús, Cordero de Dios, crucificado. Tienes que recordar de dónde te rescató el Señor y los milagros que hizo, hermano. Cómo te sacó de los vicios, cómo te sacó de de tanta cosa mala. Tienes que recordar las misericordias. Y cómo ha tenido misericordia y te ha traído como con alas de águila y te ha acercado. Amén. Hermano, tienes que recordar las misericordias. Si quieres aprender a escuchar la voz de Dios, empieza a recordar las misericordias. Empieza a recordar todas las veces, hermano. Escúchame, que has fallado y cómo Dios ha tenido misericordia y te ha levantado. Cómo Dios te ha restaurado, hermano. Cómo Dios te ha levantado. Cómo Dios ha tenido misericordia de ti, hermano. En los versículos siguientes, que son el 5 y el 6 del capítulo 19 de Éxodo, dice, ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardan mi pacto. Primero recuerden de dónde lo saqué. Y ahora den oído a mi voz y guarden mi pacto. Ustedes, si lo hacen, van a ser, dice, mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. Primero, hermano, les dice, recuerda lo que hice en Egipto por ti y cómo te he traído acá con misericordia, y ahora da oído a mi voz. Amén.
Es importante que nosotros recordemos todo lo que el Señor ha hecho. Amén. Yo no me canso de darle gracias a Dios, porque tuvo misericordia de mí, hermano. Tuvo misericordia de mi familia. Yo no sé si algún día mis papás, cuando nacimos, mi hermana Araceli y yo, pensaron que íbamos a ser pastores. Pero en la mente de Dios, en el corazón de Dios, ya estaba escrito. Por eso yo no me canso de darle gracias y de recordar cómo me ha traído acá en su bendita misericordia. ¿Por qué Enrique y Rocío ayudan a tantos matrimonios? Porque Dios restauró nuestro matrimonio. Porque dio un matrimonio roto, hermanos. Dio un matrimonio para divorcio. Dios ahora nos ha dado un matrimonio fuerte. Todavía hay problemas. Claro. Todavía hay inconvenientes. Claro. No lo sabemos todo. Pero recordamos las misericordias. Y entonces recordamos y cómo Dios nos ayudó y cómo alguien nos echó la mano y ahora nosotros echamos la mano. Primero hay que recordar y después prestar oídos a su voz. Amén. Ahora déjame decirte algo, hermano. Obedecer la voz de Dios siempre trae bendición. Cuando tú obedeces la voz de Dios, siempre va a venir bendición a tu vida. Pero mira, hermano, lo que experimentaban Adán y Eva no era bendición, hermano. Era un terror así de que ya nos cayó, ¿verdad? Era un terror así de que, ¿y ahora qué nos va a pasar? Ciertamente hubo consecuencias, pero también hubo redención. Porque Dios dice que los vistió con pieles de cordero y representa el sacrificio de Jesús para limpiarnos y cubrir nuestra maldad. Obedecer la voz de Dios siempre trae bendición. Génesis en el capítulo 22, versos 17 y 18. Génesis, capítulo 22, versos 17 y 18. Dios está hablando y dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego añade al final: por cuanto obedeciste a mi voz. Dios le está hablando a su hijo y le está diciendo: te voy a bendecir a ti y a los tuyos por cuanto tú obedeciste mi voz. Te voy a multiplicar. Miren, iglesia, la importancia de obedecer a Dios. La importancia de poner a Dios en primer lugar. ¿Verdad que sí? Pero mire, hermano, a veces lo prohibido tiene cierto interés. Cuando uno tiene niños chiquitos y uno quiere tener la casa limpia, no va a poder. No va a poder, hermano. Y si usted le dice al niño: no toques, él va a ir a tocar. Si usted le dice al niño: no agarres, él va a ir a agarrar, hermano. Si usted tiene niños, hermano, tiene bebés o tuvo bebés, saben de lo que estoy hablando. El pecado es prohibido, hermano, pero nuestra mente a veces nos juega malas pasadas y decimos que no hacemos mal a nadie, que solamente somos nosotros. Pero hay un error, porque estás afectando a todos. Aquí no se menciona que la descendencia obedeció o escuchó. Fue este hombre el que escuchó. Y por causa de que él escuchó la voz de Dios y le prestó toda la atención y la obedeció, la bendición llegó a todos. Escucha, hombre, escucha, mujer. Dios está hablando a tu vida en el nombre de Jesús. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, la Biblia dice así: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios
e hicieres lo recto delante de sus oídos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Muchos de nosotros reclamamos esta promesa: Dios es mi sanador. Sí, hermano, pero para que sea efectiva, usted tiene que hacerlo primero. Y lo primero es oír atentamente la voz de Jehová, hacer el pacto recto o hacerlo recto delante del Señor, y dar oídos a sus mandamientos y guardar sus estatutos. Hermano, Jehová es nuestro sanador, es el resultado de oír la voz de Dios. Ahí está escrito. ¿Por qué Adán y Eva tenían terror? Porque ellos no obedecieron. ¿Por qué a nosotros a veces nos incomoda la palabra? Porque estamos en desobediencia, hermano. Algunos creen que la infidelidad es un juego y es un estilo de vida. Es la peor estupidez que hay, hermano. Y es pecado. Amén. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ninguna plaga, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Me gusta esta palabra. Dios es mi sanador. Y yo lo he declarado, hermano, y lo cito. Dios es mi sanador. Y Dios me dice: sí, soy tu sanador, pero ¿por qué no me obedeces? El versículo está incompleto si tú nomás dices una parte y no haces lo demás. Estamos viendo que escuchar la voz de Dios siempre trae bendición, hermano. En Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 2, que nos habla de las bendiciones, dice: acontecerá, ocurrirá, vendrá, sucederá, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Mire cómo empieza el capítulo de las bendiciones. Primero tienes que oír atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará. Va a venir la exaltación cuando tú primero pongas o escuches la voz de Jehová tu Dios. Dice: te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dos veces, principio y final, dice: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Y qué va a llegar? Las bendiciones. Y no solamente van a llegar, dice que te van a ¿qué? Alcanzar. Amén. Escuchar la voz de Dios siempre trae bendición, hermano. Ay, hermano, ¿por qué cuando escucho la voz de Dios no me siento bendecido? Pues te has de llamar Eva o Adán. Problemas en el paraíso del corazón, hermano. Estás pecando toda la semana y luego vienes acá bien contento. Vaya, arrepientas, hermano. Prepare su corazón, hermano. Por eso vienes sin arrepentirte y luego Dios te habla, hermano. Y entonces la agarras contra la palabra y la agarras contra uno, ya sea yo o sea el que predique. Y haces caras y haces muecas. ¿A mí quién me haces muecas, hermano? Ay, hágaselas al diablo. Él fue el que te incitó. Y tú ahí no voy a decir la palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente. Y al final dice: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vean los versículos. Yo te quiero hacer una pregunta, hermano, entonces. La pregunta es: ¿qué produce la voz de Dios en tu vida? ¿Qué produce la voz de Dios en tu vida? ¿Qué produce? Déjenme decirles lo que a mí en lo personal me produce. Yo ya no puedo hablar cuando Dios me habla. He tenido tiempos de oración donde no he dicho ni una sola palabra. Ni una palabra, porque Él habla todo. Solamente me resto a decir amén. Sería como si yo le escribiera una carta de amor a Dios, de peticiones, y empezaría de: querido Dios, y después la hoja se llenaría de lágrimas.
Eso es lo que produce en mí la voz de Dios. Me ha librado de muchas. Hermano, perdónenme, estúpido no soy. No voy a volver a cometer los errores de antes. Porque voy a recordar lo que hice y de dónde me sacó y de dónde me levantó y dónde estoy ahora. ¿Qué produce la voz de Dios en tu vida? ¿Por qué? Para Adán y Eva les produjo terror. Mire, déjenme se los leo. Génesis capítulo 3, verso 8. A estas alturas de este versículo, ya el diablo había llegado y había tenido una charla motivacional con la mujer. Cuidado, hermano, a veces las charlas motivacionales del TikTok no son de Dios, hermano. Tenga cuidado con lo que escucha y a quién escucha, hermano, por el amor de Dios. Mire, cierre el TikTok y abra la Biblia, hermano. Amén, amén. No pierdes tanto tiempo, hermano. Escuché una estadística alarmante, hermano. Dice que ahora las personas mayores de 40 años para arriba somos las personas que pasamos más tiempo delante de una pantalla, ya sea de tablet o de celular. Antes nosotros le decíamos al hijo, deja el celular y vente a comer. Hoy los hijos le dicen a la mamá, deja el celular y hazme de comer. Ya había sido la charla motivacional. ¿Cómo que Dios les prohibió? ¿Cómo un Dios de amor te va a prohibir eso? Pues no, que son su máxima creación. No, que pueden comer de todo. Y ahí está la otra bien contestona, ¿verdad? No. Podemos comer de todo, pero no. Es que Dios sabe que si ustedes lo hacen, es que Dios los quiere tener en un puño ahí. No, a libertad Dios los ha llamado. Hay el diablo motivacional ahí hablándole. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Porque eso lo usan los motivacionales, hermano. Usan versículos de la Biblia para decirte que puedes pecar y que puedes hacer de todo. No. Puedes tomar, pero nada más no te embriagues. Eso lo dice la Biblia. No se embriaguen. Con una no te embriagas. Una poca de levadura. Bueno, pero mire, vamos al verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, su Dios, entre los árboles del huerto. ¿Qué hicieron ellos? Así como muchos en la iglesia se esconden atrás de sus autojustificación. Les voy a decir cuál es la primer mentira del diablo. No hay necesidad de que vayas a la iglesia. Dios está donde quiera. No hay que congregarnos. Dios está donde quiera. Y es verdad, hermano, Dios está en todos lados. El que se empieza a alejar de la iglesia, hermano, ya el Satanás lo agarró. Ese es el primer indicio, hermano. Y luego dice el verso 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y aquel cínico descarado respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? ¿Qué le produjo a Adán y Eva la voz de Dios? Miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué produce la voz de Dios en tu vida, hermano? Ciertamente debe de haber un temor reverente en nuestras vidas, hermano. Pero un miedo como el que se habla aquí, luego escondernos, hermano. Ay, hermano. ¿Qué produce la voz de Dios en tu vida, hermano? En Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19, dice que el pueblo de Dios estaba viendo la gloria de Dios en el monte Sinaí. Y dice la palabra así, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Qué hicieron? Tuvieron miedo y se alejaron.
Y dijeron a Moisés, fíjense lo que le dijeron: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos se sintieron, hermanos, escuche, amenazados de muerte. La palabra, la voz de Dios produjo en el pueblo un espíritu de muerte. Que Dios no me hable. Hermano, ¿sabes por qué Dios nos habla? Por su bendita misericordia. Y a veces la palabra va a ser dura para hacernos reaccionar. Pero si tú no te arrepientes, el sentir de muerte que traes, hermano, ya viene en tu corazón, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ellos dicen que tuvieron temor, se pusieron a temblar y se fueron todos para atrás. Dice la palabra que cuando vengas a la casa del Señor, no detengas tu pie, sino te acerques para huir. Y miren, creo que las primeras filas se van a ir más rápido al cielo, no sé por qué. Digo, no sé, como que a lo mejor piensan que ahí nos tenemos que sentar los pastores y los líderes, ¿no? Pero ¿no te has fijado que te adueñas de la silla? ¿Qué tal si cambias la rutina un día? Eso va a ser algo loco. Y te cambias de lugar y te sientas en otra parte. Ay, no. ¿Cómo creí? ¿Cómo creí? Es más, ya hasta los que predicamos sabemos dónde están. Porque es tu lugar, hermano. A lo mejor no te has fijado, ya trae tu nombre y tú ni en cuenta. Se pusieron de lejos y temblaron y dijeron: no hable Dios con nosotros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Tenemos miedo a morir si Dios habla con nosotros. ¿Qué produce la voz de Dios en tu vida? En Isaías capítulo 6, verso 8, dice que el profeta oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces el profeta respondió y le dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Saben qué causó la voz de Dios en el profeta? Ánimo para trabajar en la obra de Dios, en la casa de Dios. Yo quiero que esto venga a mi vida, hermano. El ánimo para trabajar. Dios me habló y me dijo que me pusiera a trabajar y me voy a poner a trabajar. Amén. Aleluya. Imagínense, ¿no? Hicieron una encuesta. ¿Cuál es tu cargo en la iglesia? Piensa, que te preguntarán: a ver usted, hermano, ¿cuál es su cargo en la iglesia? ¿Ah? Algunos dirían: no, yo soy pastor, o yo soy la de los niños, o yo soy de panderos, soy el sonido, soy el guitarrista, por mencionar algunos, ¿no? Soy líder de jóvenes, ¿sí? Pero imagínense que haya uno que no sabe y luego que se dé cuenta le llegue la revelación y que no, yo no tengo cargo en la iglesia, yo soy la carga de la iglesia. Hay unos que no tienen cargo, hermano, son carga en la iglesia. Yo los amo mucho, hermanos. Los amo mucho, hermanos. Y por mucho tiempo yo fui una carga en la iglesia cuando yo tuve pastores. Y les di muchos dolores de cabeza. Y ya sé que muchos me están mirando diciendo: ya ve, lo que siembra cosecha. Sí, hermano, pero pues tampoco se ponga así, oiga, ¿no? O sea, tampoco, ya tenemos que cambiar. El profeta se animó y Dios habló y dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y el profeta dijo: a mí, heme aquí. Él oyó la voz de Dios y se animó, hermano. A veces nosotros escuchamos la voz de Dios y se nos cae el pico, hermano. Entonces que somos águilas, se nos cae el pico. En Habacuc, capítulo 3, verso 2, en el profeta dice que él oyó la voz de Dios. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí.
Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Pero hay una palabra ahí, o una frase, y temí. Oí tu palabra y temí. Abajo, en palabra de Dios para todo, en esta traducción dice, sentí un temor reverencial. Cuando Dios me habla, ¿qué sentimos? Un temor reverencial. Habla, Señor. Aquí estoy. Heme aquí. Amén. ¿Qué produce la voz de Dios en tu corazón, hermano? ¿Qué produce la voz de Dios en tu vida? No era la primera vez en el jardín del Edén que Dios se paseaba. Era muy común que Dios se paseara entre el pueblo. Era muy común que Dios se paseara en el jardín. Y cuando se oían las pisadas de Dios, Adán y Eva salían a recibirlos con gozo. Pero fue después de la charla motivacional con el enemigo, que de motivar no tuvimos nada, solamente les causó quebranto y por ello vino maldición. La presencia de Dios y la voz de Dios, lo que era un gozo para ellos, ahora les causó una vergüenza. ¿Qué produce la palabra de Dios en ti, hermano? A estas alturas, ¿qué está produciendo la palabra de Dios en tu vida? A lo mejor Dios te va a hablar y te va a empezar a reprender con amor, como lo hace un padre. ¿Cuántas veces no hemos disciplinado a nuestros hijos, hermano? Pero aún así los seguimos amando. Les quitamos ciertas cosas, pero aún así los seguimos amando. Aún así, hermano. A veces Dios nos tiene que llamar la atención, pero Él nos sigue amando a nosotros. Y a veces nos da cosas que ni merecemos, hermano. Muchacho, muchacha, recibiste algo de tus papás en estos tiempos pasados de fiesta, a lo mejor ni te lo merecías, con esas calificaciones que traes, ¿eh? Que ni te bañas, ni haces tu cama. ¿Para qué si la voy a desenterrar otra vez ahí? ¿Para qué? Ni te lavas los dientes si quieres traer novia y novio. Alguien necesita escuchar eso, por eso lo estoy diciendo. ¿Qué produce? ¿Qué efecto trae la palabra de Dios en tu vida, hermano? Yo he sentido todas esas cosas. Lo que hemos hablado ahorita. Yo lo he sentido. Cuando he andado mal, yo no quiero que Dios me hable. Yo no quiero que Dios me hable. Pero sin en cambio su Espíritu Santo viene y me redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando siento que me va a dar el latigazo, me abraza. Porque como aquella mujer que la aventaron a los pies de Jesús diciéndole que había adulterado, desgraciados, le encontraron en el acto del adulterio. ¿Por qué no se trajeron al adúltero también? Hola, machistas. Se hubieran traído también al otro pelado. Y el único que la podía juzgar, la perdonó. El único que podía juzgarla, la amó y la perdonó. Ese es Dios. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Palabras que transforman, hermano. Pero ¿sabes qué, hermano? Viene algo. Sucede algo en nuestras vidas. Nos volvemos tercos y duros. Yo le digo al Señor, Señor, ya estoy envejeciendo, ya no soy el mismo. Sí, hermano, ya no soy el mismo. Me pinto las canas para no verme tan viejo, pero ya no soy el mismo. Pero una de mis peticiones, Señor, que yo no sea un viejo necio. Porque, hermano, no hay como un viejo o una señora vieja. Debe decir vieja, pero no. No hay nada como viejos testarudos que no les enseña nada. Porque anduvieron con Pancho Villa. ¿Qué anduvieron con Pancho Villa?
Y la otra que porque anduvo con la delita. Báñese, no sea cochina. Yo le hice al Señor, ayúdame Dios. Pero a veces el corazón se hace terco, ¿no? A veces el corazón se hace duro. ¿Pero saben por qué se hace duro? ¿Por qué viene la dureza del corazón? Por el pecado, hermanos. La dureza del corazón por el pecado. Y hermano, cuando la Biblia nos menciona una vez algo, es importante, ¿eh? Pero cuando lo dice 2 veces, pero cuando lo dice 3 veces, pero cuando lo dice 4 veces, digo, ay pastor, ¿cómo no, hermano? Mire, voy a comenzar este punto de la dureza del corazón por el pecado con Salmos 95, 7 y 8. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Por qué Dios nos habla y nuestro corazón se hace duro, hermano? Por el pecado, hermano. ¿Qué pasó en Meriba? ¿Qué pasó el día de Masa en el desierto? Pues ahí le provocaron a ira, hermano. Fue una de las partes donde Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca, y aquel la golpeó. Y no santificó al pueblo. Y el pueblo empezó a murmurar. Mira, hermano, cuando tú no oyes la voz de Dios, nada más estás escuchando la voz de las murmuraciones de tu propia mente y de tu propio corazón. No, tú no estás tan mal. No, o sea, eso que está hablando el pastor no es para ti. Y te hablas a ti mismo como en segunda persona o tercera persona. Es como si tuvieras al ángel y al diablo. ¿No han visto esas ilustraciones? Y uno te dice, mira, busca a Dios, y el otro, no. Vete a la fiesta. No tomes, es pecado. No, tú toma. Si entonces Jesús, ¿para qué convierte el agua en vino? Y ahí se agarran los borrachos. Mire, el milagro del agua en vino es que el vino, más bien, jamás volvió a ser agua. Ese es el verdadero milagro. El vino jamás volvió a ser agua. Una vez que Dios transforma nuestras vidas, ya no tenemos que ser iguales, hermano. Tenemos que ser bien diferentes. Ese es el milagro verdadero. Amén. Si oyeres su voz, no endurezca sus corazones como el Meriba. Ahí está. Pero también en Hebreos, el escritor de Hebreos en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ahora hablamos que el Espíritu Santo está hablándonos a nuestras vidas y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Aquí se nos habla más, hermano, no solamente lo provocaron, no solamente lo tentaron. Ellos provocaron y tentaron al Dios verdadero, hermano. ¿Saben por qué? Por la dureza de su corazón. Qué tremendo. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. El corazón se endurece por causa del pecado, hermano. Y miren, en el mismo capítulo 3, pero en el verso 15, el mismo escritor de Hebreos dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. No provoquen a Dios. No lo provoquen, obedézcanle. Amén, aleluya. Dios no es un papá moderno, es un papá eterno. Porque los papás de ahora, ¿han visto a los papás de ahora cómo educan a los hijos? Dan pena ajena. Mi hijo, aquí estoy viéndote. El otro haciendo desastre en la otra casa donde los invitaron. Y la otra, hijo, no, hombre, para mis pulgas con mi mamá. Yo no sé cuántos somos de la vieja guardia, que las mamás y los papás nada más con una mirada, te arreglaban todo. Y tú sabías lo que significaba esa mirada. Y luego decían una frase, en la casa hablamos.
¿Cuál hablamos? Empezaba la masacre. Bueno, los que somos de la vieja guardia. Los que están todavía con el 1, 2, 3. Ya, chiquito, tú no eres así. No, así es. Es la cuarta bestia del Apocalipsis, ese niño. En fin. Dios es eterno. Y Él nos disciplina, hermanos. Él nos jala las orejas y dijo, esto no es así, así. Esto es así. Pero decimos, no, es así. Ok. Si Dios habla, yo he enseñado, se acaba la discusión. Tercera vez nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Pero como si fuera poco, nos la avienta una cuarta vez. Hebreos 4:7 nos dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezca sus corazones. Otra vez nos vuelve a repetir, no endurezcan el corazón. Sí, cierto, ya le hicimos caso al diablo, vamos a pedir perdón. Vamos a pedir perdón. Vamos a pedir misericordia. No hay que ser como Adán, que culpó a Dios. Culpó a la esposa y culpó a Dios. ¿Qué hiciste? Comiste del árbol que te dije que no comieras. ¿Y qué le dijo? La mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Quiénes son los culpables? Tú y esta. Si yo estaba bien solo. ¿Para qué me la dabas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, no entendemos. Nos dicen los papás cuando somos solteros, mira, esta es mi casa, cuando tengas tu casa, tú haces lo que quieras. Pero nos casamos y queremos hacer lo que queramos y no dice la esposa, aquí no es la casa de tu madre, aquí es nuestra casa y vas a hacerlo, no vas a hacer lo que quieras. Oh, por fin estamos como el cohete, ¿no? Esta que me diste, ¿a qué me la dabas? Ella me dio y yo comí. Eso podría ser una trágica historia de amor, oiga. Por el amor. ¿Cómo le hablaría? Oye, el otro se hubiera puesto los pantalones. No traía, ¿verdad? Se hubieran puesto firme y dicho, no, ¿qué hiciste? ¿Por qué comiste? Dios dijo que no. Y si Adán no hubiera comido, otra historia hubiera sucedido, porque no pasó nada cuando Eva comió. Cuando Eva mordió, no pasó nada, pero cuando se lo dio al esposo y él comió, entonces, ¿tú crees, hombre, que tú haces mal y no haces causa mal a nadie? Estás llevándote a la familia entre los pies. 4 veces nos dice, no endurezcas tu corazón. No endurezcas, porque el corazón se endurece por el pecado, por no oír la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Qué tremendo, hermanos. No tengo una quinta, pero sí tengo otros versículos. Otro versículo, en Deuteronomio capítulo 28, verso 15. Dice la palabra así. Pero acontecerá, sucederá, te llegará, que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Tómala, papá. Si no oyes la voz de Dios por la dureza de tu corazón, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Por más rápido que le corras, te van a alcanzar. Ay, Dios mío. Problemas en el paraíso, hermano. Qué tremendo. Yo no sé ustedes, pero entonces surge una pregunta. Hay muchos que ya no estamos haciendo la pregunta, ¿no? Y la pregunta está en pantalla que dice, ¿qué puedo hacer? Ya comí del árbol, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ya metí las patas. ¿Qué puedo hacer? Ya hice lo indebido. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me creí el cuento ese que traen los aquellos
que andan predicando, güeritos en bicicleta, de que 7 mujeres para un hombre, no puedes con una, ingrato. ¿Saben cuál es esa maldición? 7 suegras. No puedes con una suegra, aviéntate 7, hermano. Aviéntate 7. ¿Qué puedo hacer? La verdad es que he endurecido mi corazón. ¿Qué puedo hacer? Estoy entre cerdos, dijo el hijo pródigo. Trabajo entre lodo y tengo hambre. Huelo mal. Y mientras le echaba la comida a los marranos, aquel hijo pródigo agarró un puño y se llenó la boca para comer. Y después entendió y dijo: qué bruto soy. Versión Enrique Zúñiga. ¿Qué hago aquí? En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y por mi dureza de corazón me muero de hambre. ¿Qué puedo hacer? Hay una salida, hermanos. Esa salida se llama Jesucristo. Amén. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19, dice Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Has escuchado la palabra hoy? Deuteronomio 28:1. Estas bendiciones vendrán si oyeres. Deuteronomio 28:15. Pero estas maldiciones te vendrán si no oyeres. He aquí pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Pero cómo? Verso 20. 1. Amando a Jehová tu Dios. ¿Qué hago aquí? En la casa de mi padre, sus trabajadores tienen abundancia de pan y yo me muero de hambre. Podemos estar en la misma casa de Dios y estar muriéndonos de hambre por la dureza del corazón. 1. Ama a Jehová tu Dios. 2. Atiende a su voz. Escúchalo. Eso es lo que podemos hacer. Ama a Dios. Escucha su voz. Síguele a Él. Porque Él es vida y prolongación para ti de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Ama a Dios y obedece a su voz. ¿Alguien dice amén? ¿Qué puedo hacer? En Proverbios, en el capítulo 2, en los versículos 1 al 5, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: hijo mío, hija mía, hijos, presten atención a lo que digo. Presta atención a su voz. Atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría. Afina tu oído a oír la palabra sabia de Dios. Concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Busca estas cosas como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos, porque entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Afina tu oído a la voz de Dios. Todas las mañanas el padre se levantaba y se paraba en la puerta. Mi imaginación, que preparaba 2 tazas de café, una para él y una por si ese día regresaba su hijo. Es mi imaginación.
Y un día sucedió. Allá por la puerta de los jardines venía una silueta muy delgada, ojerosa, mugrosa. El olor llenó todo el jardín. Venía sucio, descalzo, hambriado, moribundo. Pero su padre lo conoció. Dejó la taza a un lado y corrió y lo abrazó. Eso es lo que Dios quiere hacer. Si tú solamente escuchas su voz y afinas tu oído, amando a Jehová tu Dios y prestándole atención, si prestas atención a lo que vas a conocer lo que es el temor verdadero de Dios. Quiero terminar con 1 de Samuel 3:9. Samuel era un niño chiquito y mientras dormía escuchó que le dijeron Samuel, y él se levantó y fue a la cama del sumo sacerdote y le dice: Padre mío, me llamaste. Y aquel le dice: no, yo no te llamé, ve a dormir. Y fue otra vez y se durmió. Y otra vez oyó que le dijeron Samuel. Y aquel se levantó y fue otra vez y le dijo: Padre mío, me llamaste. Y así, entonces el profeta entendió quién era. Y le dice lo siguiente: y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así Samuel se fue y se acostó en su lugar. Y vino Dios y le dijo 3 veces: Samuel, Samuel, Samuel. Y él dijo: habla Jehová, que tu siervo oye. Un niño, un infante. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que marcar una diferencia? ¿Alguien recuerda cómo se llama esta predicación? Problemas en el paraíso. Pero la verdad es que lo que está en pantalla no dice eso. Lo que está en pantalla dice bendiciones en el paraíso. Yo quiero que nuestra vida cambie. Si escuchamos hoy a Dios, lo que debe de ser un acto de amor, escuchar su voz, no se debe de convertir en un terror, en un horror, en una situación de crisis, de sudar frío y de escondernos, o de alejarnos y decir: no quiero que Dios me hable, sino que podamos decir: habla Jehová, porque tu siervo soy. Problemas en el paraíso, no, ya no va a haber. Ahora va a haber bendiciones en el paraíso. Quiero que te pongas sobre tus pies.